Video número 1. Dios les bendiga. Esta es la hermana Lucy Quiles una vez más con la Escuela Bíblica. En este día vamos a estar estudiando el estudio bíblico 22 bajo el tema Dios restaura a su pueblo. Queremos enviar un saludo a mi pastor, a su familia. Queremos enviar un saludo también a cada uno de nuestros hermanos de la Asamblea de Iglesias Cristianas en Framingham. Le enviamos un caluroso saludo de parte de la familia Santiago. Queremos también darle la bienvenida a aquellos amigos que nos están sintonizando en esta hora a través de las redes sociales. Esperemos que se goce de la lección del día de hoy. Así que vamos a estar haciendo una oración primeramente y luego entonces comenzaremos a dar nuestra escuela bíblica en este día. Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Una vez más, te damos gracias por el privilegio que tú nos permites, Señor, poder estar estudiando tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta escuela bíblica, Señor, que tú ministres a cada alma, a cada vida, a cada corazón, Señor, que ha de recibir la palabra en esta hora, Padre. Ayúdanos a entenderla, Padre amado. Ayúdanos a vivir tu palabra, Dios mío, como tú mandas en ella, Padre amado. Glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y el tema, ¿verdad? Es Dios restaura a su pueblo. El pensamiento central dice: las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Los objetivos dicen: número 1, saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. Número 2, concientizarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios. Y número 3, regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. Vamos entonces a leer la lección. Dice en Sofonías capítulo 3, versículo 9, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de sus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Vamos a hablar quién fue Sofonías. Sofonías, profeta menor, fue tataranieto del rey Ezequías. Profetizó durante el reinado de Josías en el 639 a 609, ¿verdad? Antes de Cristo. Era pariente, ¿verdad? de Josías, este rey, que fue el último rey piadoso que tuvo Judá. Era descendiente de reyes y pariente de Josías. Profetizó, antes del avivamiento y la reforma de Josías, en tiempos en que los terribles pecados de los malvados predecesores de Josías, como Manasés y Amón, todavía estaban difundidos en la sociedad. O sea, él comenzó a profetizar antes de que Josías reinara, cuando todavía estaba Manasés y Amón, estos reyes que eran reyes malvados. Dice, ¿verdad?, que Sofonías también escribió para advertir a Judá y a Jerusalén del inminente y omnicioso juicio de Dios, llamado el día grande de Jehová. También escribió para animar a los piadosos, porque Dios un día restauraría a su pueblo. Entonces Judá cantaría las alabanzas de su justo Dios que moraba en medio de ellos. Y también profetizó del juicio venidero sobre 5 naciones extranjeras, que fue Filistea, Amón, Moab, Etiopía y Asiria. O sea que él profetizó
no solamente, ¿verdad?, el juicio que venía para Judá, sino que también profetizó para todas estas naciones. Entonces, el tema dice, Dios restaura a su pueblo. ¿Qué es la palabra restaurar? La palabra restaurar significa arreglar algo que está desperfecto o volver una cosa a su estado natural. Entonces aquí dice el tema que Dios restaura a su pueblo. En otras palabras, Dios vuelve a su pueblo a su estado original o le arregla en él los defectos que tiene su pueblo. El pensamiento central dice, las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Cuando Dios reprende, no es porque Él quiere castigar, sino porque Él quiere arreglar, Él quiere restaurar. Y de la única manera que Dios puede restaurar a una persona, a un individuo, es cuando Dios lo reprende por medio, ¿verdad?, de una situación negativa que viene a su vida. Como dijimos, ¿verdad?, pues los objetivos de la lección, Dios primeramente envió un mensaje, ¿verdad?, de advertencia para este pueblo, y también los quería concientizar acerca de la necesidad de que ellos tienen que vivir en armonía con Dios. También dice aquí, ¿verdad?, que uno de los objetivos era regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. Eso es lo bueno de Dios, que en Dios todavía en este tiempo es tiempo de restauración. Todavía hay oportunidad para aquel que quiera venir a los pies del Señor. El Señor puede restaurar su vida. Vamos entonces a dar comienzo leyendo la introducción. Dice aquí: los eruditos en el Antiguo Testamento, principalmente aquellos que se han especializado en los profetas, han observado que algo que caracteriza a todos ellos es la presentación de un Dios en el cual resalta dos atributos opuestos, su justicia punitiva y su tierno amor. Es parte de la naturaleza de Dios proceder severamente contra quienes pecan y ser tierno con quienes le aman y le sirven. Estos atributos divinos se manifiestan exclusivamente en su trato con los seres humanos. De todos los profetas, Sofonías es el que más recurre a este contraste entre los juicios severos de Dios y sus tiernas manifestaciones de amor. ¿Quién fue Sofonías? Según el capítulo 1, versículo 1, era un bisnieto del gran rey de Judá, Ezequías. Algunos creen que era primo hermano de Josías, rey de Judá. Fue contemporáneo de Jeremías y el último de los profetas menores que profetizó antes del cautiverio babilónico. Aunque nada se sabe de este profeta, excepto lo que dice la introducción de su libro, se puede deducir por sus alusiones al estado de moralidad y la religión en Judá, que sus actividades proféticas sucedieron antes de la reforma religiosa llevada a cabo por el rey Josías alrededor del año 621 a.C. Si Sofonías era de la descendencia real, entonces debió haber sido educado por los mismos maestros que tuvo Josías. Esta es una probable razón porque se muestra más familiarizado con la corte y los círculos reales que con el pueblo común. En esto difirió de su colega Miqueas, que tuvo tanta carga por los pobres y humildes de la nación. En el estudio que hicimos del libro de Habacuc, vimos que para los tiempos de este profeta, Asiria ya había caído bajo el poder caldeo y que la amenaza que cernía sobre Judá era la invasión de estos. En el caso de Sofonías, las fuerzas que amenazaban a Judá eran los citas, procedentes de la frontera del sur de Rusia, y los asirios que todavía no habían sido derrotados por los caldeos. De las dos fuerzas invasoras, la más temida por Sofonías era Siria. Otros profetas tuvieron la misma preocupación por Asiria, a saber, Isaías, Nahum y el autor de Segunda de Reyes. El propósito del libro, que empieza con una nota de Lobreguez, fue prevenir al reino de Judá sobre la destrucción que se avecinaba. Denunció la idolatría que miraba en Jerusalén, donde no había habido avivamiento desde el tiempo de su bisabuelo, el rey Ezequías. Para describir las manifestaciones severas de Dios, usó expresiones de las cuales se valieron profetas como él, entre ellas el día de Jehová, que fue usada por Isaías, Joel, Amós. Estudiemos nuestra lección y veremos las enseñanzas que nos ofrece.
Antes de entrar a los versículos que nos concierne en el capítulo 3 de Sofonía, vamos a hablar rapidito acerca de el capítulo 1 y el capítulo 2 de Sofonías. En el capítulo 1 el Señor está hablando acerca de el día de la ira de Jehová. Y aquí se habla, ¿verdad?, acerca de lo que va a suceder cuando el Señor derrame su ira sobre la tierra. Y podemos decir también que este capítulo es de doble referencia, ya que también hay partes aquí que se refieren a los últimos tiempos, ¿verdad?, al tiempo del fin. Entonces, en el capítulo 2, el Señor habla acerca de los juicios que iba a hacer contra las naciones vecinas, que habíamos hablado al principio, acerca de Filistea y todas estas naciones, ¿verdad?, que el Señor había dicho que iba a enviar juicio. Entonces, en el capítulo 3 empieza con el versículo 1 que dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada, opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces aquí está hablando de la condición en que se encontraba esta nación. Esta nación estaba, sabemos, ¿verdad?, que como dijimos, ¿verdad?, Sofonías había estado profetizando desde antes que Josías tomara el cargo como rey. Y antes de él, pues habíamos dicho que Manasés y Amón habían sido reyes de esta nación. Y esa era la historia, los años más turbulentos de la historia de Judá, ya que estos reyes, Manasés fue uno de los reyes más malos que tuvo este reinado. Y vamos a leer un poquito lo que dice la lección, el exégeta acerca de este rey. Dice que después de la muerte del rey de Judá, Ezequías, reinó el perverso Manasés. Este fue el 14º rey de Judá. Reinó durante 55 años. Según la tradición judía, mandó a cerrar al profeta Isaías. Eso fue parte de las cosas que hizo este rey tan malo, quien tenía cerca de 90 años. O sea, cuando Isaías fue aserrado, tenía 90 años. El historiador Fabio Josefo dice que Manasés mató salvajemente a todos los hombres justos entre los hebreos. O sea, aquel que no estaba de acuerdo de la manera en que él se conducía, él los mataba. Después de este rey infame reinó durante 2 años Amón, quien también se caracterizó por sus perversidades. O sea, detrás de Manasés reinó Amón. Entonces Sofonía y Jeremías dedicaron parte de su libro para describir la vergonzosa situación de Judá durante los reinados de estos corruptos gobernantes. Por eso, ¿verdad?, que en el capítulo 3, el versículo 1, hay un ay para este pueblo. Dice, ¿verdad?, que da la descripción aquí, que en el versículo 3 y 4, acerca de la condición de sus gobernantes, porque la corrupción empezaba por el gobierno, por el rey, y así sucesivamente. Dice, este ay está dirigido en contra de Jerusalén, sus príncipes, jueces, profetas y sacerdotes. La ciudad es descrita como rebelde, o sea, la ciudad no quería escuchar palabra de Dios, contaminada y opresora. Este estado de perversión se debió, escuche bien, a no haber escuchado la voz de Dios, primeramente. El estado en que habían caído ellos era porque no habían querido escuchar la voz de Dios, ni haber recibido corrección. O sea, Dios los corregía y ellos se querían seguir empeñados en su pecado, en su maldad. Dice, no haber confiado en Dios, tampoco quisieron confiar en Dios, ni en su palabra, ni haberse acercado a Él. O sea, ni escuchaban a Dios, ni le hacían caso, no recibían corrección, no confiaban en Él y no se acercaban a Él. Por esta causa venía un ay para esta nación de Judá. Dice, la ciudad se encontraba en
en esta deplorable condición porque sus líderes políticos, jurídicos y religiosos eran corruptos. Los príncipes eran leones rugientes, los jueces lobos rapaces, los profetas prevaricadores y los sacerdotes contaminadores del santuario que falseaban la ley. O sea, ellos falseaban la ley para sacar provecho de eso. Una prueba de la corrupción que prevalecía es que Dios había determinado la destrucción de la nación. O sea, la corrupción era tan y tan grande que Dios había tomado la decisión de exterminar esta nación. Dice, por esto en el capítulo 1 resalta el uso reiterado de verbos punitivos: destruiré, cortaré, raeré, extenderé mi mano, exterminaré, castigaré, escudriñaré y atribularé. Si vamos a estudiar cada una de estas palabras, cada uno de estos verbos, hermano, nos tardaríamos mucho, pero aquí nos describen estas cortas palabras qué es lo que Dios iba a hacer. Iba a destruir, iba a cortar, iba a raer. Cuando Dios rae, hermano, es extirpar completamente de la tierra. No dejar ni raíz ni rama, como dice la palabra. Escudriñar, iba a escudriñar cada ser humano, cada individuo. Dice, una vez que los juicios hubieran cumplido su misión, el siguiente paso sería la intervención santificadora de Dios. Después que Dios hiciera este juicio, que Dios enviara este juicio, entonces Dios comenzaría a santificar, pero primero tenía que venir el juicio, primero tenía que venir la purificación para entonces poder santificar. Él promete devolver al pueblo pureza de labios. ¿Por qué los labios de la gente eran usados? Porque los labios de la gente eran usados para invocar los nombres de dioses paganos. O sea, este pueblo usaba sus labios para invocar a aquellos dioses a los que ellos les servían. Dioses paganos, no era su Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, el cual los había sacado de Egipto, de la servidumbre, sino a aquellos dioses paganos, los cuales ellos adquirieron de naciones paganas. Dice Oseas 2:17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Eso era lo que iba a hacer Dios. Dios iba a quitar esos nombres de sus bocas, los iba a purificar por medio de la prueba, por medio del fuego de la prueba. Dios los iba a purificar y los iba a santificar. Video número 5. Vamos entonces a leer, ya discutimos el versículo número 9 del capítulo 3. Vamos a leer entonces el 10 y el 11. Dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y yo quisiera leer la información que nos da el exégeta, ya que es bastante interesante. Dice, obsérvese el orden en que ocurrían los sucesos que se predicen. Primero viene la purificación, luego sigue la invocación del nombre de Dios y a continuación traerle ofrendas. O sea, hay un orden en el servicio al Señor. Primero viene, ¿verdad?, la purificación, luego viene la invocación del nombre de Dios y después viene el traerle las ofrendas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿A qué periodo se refieren las palabras? En aquel tiempo, en un tiempo determinado por Dios. Se puede sugerir lo siguiente: cuando Israel regresara del cautiverio babilónico. Número 2, al periodo de la gracia. Número 3, cuando el evangelio sería proclamado al regreso del pueblo judío de la tierra prometida como consecuencia de la restauración por la nación soberana. Y número 4, al milenio. O sea, se puede referir a diferentes momentos, ocasiones. Las posibilidades son dos, que se refieren al periodo de la gracia, en el cual se anuncia el acto redentor de Dios en Cristo Jesús, o en el milenio. Esto según la posición premilenialista de la segunda venida de Cristo. La promesa del Señor es que de los dos lugares más remotos del sur de Etiopía vendrán las gentes para servir a Dios.
Por eso yo les decía que estas profecías también se refieren al tiempo del fin, porque se hace referencia a algunas cosas que van a suceder ya en el tiempo cuando el Señor venga. Dice, aquí se habla de la restauración del pueblo judío esparcido por lugares distantes hacia el sur. A pesar de haber sufrido la rigurosidad del castigo divino que lo llevó al cautiverio, sigue siendo reconocido como pueblo de Dios. Ahora, nótese que después de la purificación viene la verdadera invocación del nombre de Dios y el servicio entusiasta. O sea, no puede una persona invocar el nombre del Señor si no lo conoce primero. Por eso tiene que venir primero la purificación, la santificación, para que luego que este ser humano tiene una experiencia con Dios, se convierte a Cristo, haya una santificación, una purificación, entonces esta persona pueda invocar el nombre del Señor. Dice, la siguiente obra divina es la transformación de la conciencia para que no continúe sintiendo vergüenza por las impiedades cometidas en el pasado. Luego el cambio de corazón que impedirá que se manifieste de nuevo la soberbia. Es sorprendente que todos estos pasos redentores suceden en la conversión cristiana. O sea, este es el orden de pasos que sucede cuando hay una conversión cristiana. No puede venir una cosa antes que la otra. Primero viene la santificación, la invocación del nombre del Señor y así sucesivamente una transformación en la persona. Dice, Dios no solamente purifica al que se vuelve a Él, sino que además lo capacita para que invoque su nombre, le sirva con entusiasmo, le cambia la naturaleza interior y quita de su conciencia toda acusación por los pecados cometidos. Solamente quienes han sido purificados por la sangre de Cristo pueden invocar efectivamente el nombre de Dios, servirle, tener un nuevo corazón y experimentar paz interior. Ese es el proceso que toda criatura, nueva criatura, tiene que pasar. Reconciliarse con el Señor, venir la santificación, la purificación. Dios, ¿verdad?, le da una naturaleza nueva y entonces es que se puede invocar efectivamente el nombre del Señor. Vamos a leer entonces los versículos que siguen, versículo 12, vamos a leer hasta el 15, dice aquí, 15 y 16 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiera en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Aquí se está hablando prácticamente de lo que va a suceder cuando Dios haya restaurado esta nación. Hay un día en que Dios prometió que iba a venir sobre las nubes para tratar con el pueblo de Israel y que iba a llegar un día en que Dios iba a restaurar la gloria de Israel como al principio. Todavía en la historia esto no ha sucedido, así que eso es, ¿verdad?, para el tiempo del fin. Vamos a leer lo que dice el expositor acerca de eso. Dice, como ya indicamos, este remanente puede ser el pueblo judío que seguía temiendo a Dios y regresaba del cautiverio. Además, puede ser una referencia a aquellos que reciben el Evangelio o también al pueblo judío durante el reinado milenial de Cristo, porque en el reinado milenial de Cristo es que Cristo va a tratar con el pueblo de Israel. Dice, hay comentaristas de la Biblia que ven en este remanente de los judíos fieles a Dios que va a pasar a pesar de no tener el conocimiento de Cristo, esperan ansiosos la aparición del Mesías. Sofonías no afirma que todos los descendientes de Abraham eran automáticamente remanentes de Israel, sino solamente aquellos que no habían sido infieles al pacto concertado con Dios. O sea, los descendientes de Abraham, y el mismo Jesús se lo dijo, no todos los que dicen ser hijos de Abraham son hijos de Abraham. Por naturaleza, por descendencia son hijos de Abraham, pero no
por causa de su fe. Dice, sino que solamente aquellos que habían sido infieles al pacto concertado con Dios se les llama remanente, porque los demás, la gran mayoría habían perecido bajo el juicio de Dios, o porque sencillamente Él no los reconocía. Para poder ser reconocidos por Dios como parte de su pueblo es necesario llenar los requisitos que Él estipula. A los judíos que reclamaban ser hijos de Abraham, el Señor les dijo que eran hijos del diablo. Eso lo vemos en Juan 8:44. ¿Por qué? Porque Abraham se regía por la fe, no por las obras. Y estos judíos, todo era por obras. Dice, porque si no hay obediencia a Dios como hizo Abraham, uno se descalifica como hijo suyo. Lo primero que hizo Abraham fue obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo que saliera de su parentela, de su pueblo, de su tierra, y él obedeció sin saber a dónde iba, obedeció a la voz de Dios. Y eso es lo que Dios espera de aquellos que dicen llamarse sus hijos, que escuchemos su voz, que obedezcamos su voz, que no preguntemos, no le hagamos preguntas a Dios, simplemente seamos obedientes a su voz y a sus ordenanzas. Dice, el aspecto ético y de rectitud interior en concordancia con las demandas divinas es imprescindible para poder calificar como parte del pueblo escogido. No es asunto solamente de hacer profesión de fe, sino de ajustarse a las características que Dios requiere. Dice aquí que Dios haría de este pueblo un pueblo humilde. El Señor Jesús fue un hombre humilde y Él nos enseñó humildad con su actitud. Humilde es aquel que tiene el conocimiento de su bajeza y miseria y obra conforme a tal conocimiento. Tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada. Dice, Cristo dijo a sus seguidores, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona humilde acata las órdenes, no reniega, no protesta, no arguye ningún despropósito, como dice la palabra, sino que simplemente obedece, calla, respeta. Dice, pobre, aquí se habla de pobreza espiritual. Esta característica nos recuerda las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso lo vemos en Mateo 5:3. Confiará en Jehová, no en los dioses del paganismo ni en los hombres. Las otras tres características las consideraremos en el siguiente punto. Hay que ser humilde, hay que ser pobre de espíritu para poder servirle al Señor como Él quiere que le agrademos. En el versículo 13 se afirma que el remanente de Israel tendrá, además de las características señaladas en el versículo 12, las siguientes: no hará injusticia, no dirá mentira, ni tendrá lengua engañosa. Estas tres características son la exteriorización de las relaciones humanas de las tres virtudes interiores de las cuales habla el versículo 12. Esto es, el que es humilde, pobre de espíritu, confía en Dios, tratará con justicia y veracidad a sus semejantes. O sea, si nosotros somos pobres, somos humildes, como el Señor nos demanda, entonces vamos a tratar a nuestros semejantes con justicia, con verdad. No mentiremos a nuestro prójimo. Dice, la mejor manera de evidenciar las virtudes del alma es por medio de la conducta. De la abundancia del corazón habla la boca. De la manera en que sentimos, nos conducimos. El carácter es lo que uno es cuando está solo. Aleluya. Pero la conducta es cómo se comporta uno al tratar la gente. Esa es la conducta. Ahí es que nosotros reflejamos nuestro verdadero carácter de cristiano. Cómo nos conducimos hacia las personas que nos rodean, a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Dice, nadie que sea injusto, ventajoso y aprovechado puede decir que es temeroso de Dios. Y dentro de la iglesia de Dios, lamentablemente, hay muchos que toman ventaja y se aprovechan de otros. Dice, una vez que se poseen las virtudes requeridas por Dios para poder
ser parte de su pueblo, se puede gozar por anticipado al saber que cosas buenas vendrán de parte de Dios. Cuando somos así, hermano, cuando somos humildes, cuando somos sencillos de corazón, van a salir estas virtudes de nosotros y vamos a obtener, ¿verdad? Como dice aquí, beneficios de parte de Dios. Buenas cosas van a venir de parte de Dios para nosotros. Dice, el versículo 14 contiene el llamado triple de la celebración. Canta, da voces de júbilo, gózate y regocíjate. ¿A quiénes está dirigida la exhortación? A la hija de Sión, a Judá. Dice, esto es los habitantes de Judá, Israel. Esto es todas las 12 tribus y a Jerusalén, la capital de la nación, la ciudad escogida. Después de la severa denuncia de la situación en que se encontraba la nación y de los juicios inevitables que caerían sobre ella, se le dice al pueblo que se regocije de todo corazón. El remanente ha pasado por el crisol, ha sido purificado, las barreras que impedían las bendiciones de Dios han sido quitadas y el pueblo no será ya más infiel a Dios. Ahora se va a gozar de las bendiciones del Señor, por cuanto ya había sido pasado por la prueba, ya había sido santificado, ya había sido purificado. Ahora venía las bendiciones de Dios sobre este pueblo. Y dice aquí, ¿verdad? Los versículos 15 y 16. Cuando Sofonías dice que Jehová ha apartado sus juicios de su pueblo, infiere que le ha perdonado sus pecados. Para aquella eliminación del castigo tiene que haber necesariamente perdón de pecado. O sea, no hay manera de que haya una eliminación del castigo, sino cuando somos perdonados por Dios. ¿Y por medio de quién viene el perdón de pecado? Por medio de la sangre de Cristo. Dice, hay una relación muy estrecha entre maldad y juicio. Si no hubiera maldad, no habría juicio. O sea, no habría necesidad de haber juicio si no hubiese maldad sobre la tierra, sobre los hombres. Los enemigos de los cuales habla el versículo 15 son las fuerzas invasoras de las cuales Dios se valió para castigar a los rebeldes. Una vez que el pueblo hubiese respondido a la voz de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, la tierra sería sanada de la plaga invasora. Y eso lo vemos en 2 Corintios 7:14, cuando Dios le habla al pueblo y le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la única manera que Dios va a escuchar nuestra oración. Esa es la única manera que Dios va a sanar nuestra tierra. Es si invocamos su nombre, si nos humillamos. Es de la única manera que Dios puede perdonar y sanarnos a nosotros y sanar también nuestra familia, nuestra tierra, nuestras naciones. Dice, sanar la tierra aquí no solamente significa hacerla productiva, eliminando sus plagas, tales como la langosta, sino también destruyendo todo enemigo humano que controle sus habitantes. Todos nuestros enemigos serán destruidos una vez que nosotros nos humillemos delante del Señor, una vez que invoquemos su nombre. Dice, aquí el cristiano puede derribar enseñanzas espirituales. No se puede tener paz, felicidad ni victoria espiritual a menos que los enemigos del alma sean expulsados. ¿Quiénes son los enemigos del alma? Satanás y sus demonios. Esos son los enemigos del alma, los que quieren destruir nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones. El cristiano debe ser una persona completamente libre de sus enemigos, pero no tanto aquellos externos y físicos, sino los internos, los espirituales. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra enemigos en las regiones celestes, hermanos y amigo que me escucha. Nuestra lucha no es contra otra persona, es contra estos demonios, estas malicias en las regiones celestes. Dice, los malos pensamientos, los malos hábitos, los resentimientos, gustos equivocados, fantasías y aberraciones, esos son los verdaderos enemigos del Hijo de Dios. Así que, hermano, tenemos que entender en cuenta que todas estas cosas, los resentimientos, la fantasía, las aberraciones, los malos pensamientos, provienen de Satanás, provienen de nuestros deseos carnales. Y tenemos que exterminarlo, tenemos que pedirle a Dios que lo saque de en medio de nuestro corazón, que nos limpie, que nos purifique,
que nos pase por el crisol, como dice la palabra, para que entonces podamos servir al Señor como debemos hacerlo, como es necesario que lo hagamos. Vamos a leer entonces el versículo 17 y dice: Jehová está en medio de ti, poderoso salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y dice aquí el expositor, dice, ¿en qué carácter Dios estará en medio de su pueblo? Número 1, como juez que declara el indulto. Israel no es inocente ni justo, ha sido encontrado culpable, pero Dios en su gracia le absuelve de toda culpa, de tal manera que la severidad del juicio ha sido eliminada. Por medio de la absolución, por medio de la sangre de Cristo, somos declarados inocentes. Número 2, como redentor, Él y solamente Él expulsará de la nación a los enemigos que le tenían sojuzgada. De la única manera que podamos ser libres de todas esas opresiones demoníacas, de esta carne, de los deseos de esta carne, es por medio de ese Redentor Jesús. Él expulsará de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, todo aquello que nos aparta de Él. Número 3, como rey, las palabras Jehová es rey en medio de ti poseen un valor muy especial, del cual, de acuerdo al contexto histórico. Sofonías profetizó antes de la reforma del piadoso Josías. Todavía prevalecía en Judá la influencia nefasta de los reyes anteriores Manasés y Amón, de manera que monarquía era sinónimo de corrupción y tragedia. Después de Josías vendrían los reinados inestables de Joacás, Joaquín y Sedequías, y finalmente la invasión babilónica. Todo esto significa que la palabra rey no tenía un valor positivo. A diferencia de los reyes perversos y de aquellos que representaban fuerzas invasoras, el rey garantiza que llegará el momento en que Él será el rey de Israel. Va a llegar un día en que Él va a ser el rey de Israel. Durante el milenio Él va a ser el rey de Israel. Y Él va a gobernar a Israel. Dice 4, como poderoso Salvador. Dios es el sujeto que produce la acción y su pueblo el objeto directo. Y número 5, como apasionado amante de su pueblo, a las palabras callará de amor se le ha dado varias interpretaciones. El texto hebreo dice, estará en silencio en su amor. Algunos piensan que el verdadero amor no tiene que andar haciendo alarde de su afecto. Existe, como algo profundo e íntimo. Otra interpretación es el verdadero amor no habla de los errores del pasado, cubre multitud de pecados. El verdadero amor lo que hace es que perdona. El verdadero amor cubre multitud de pecados. Y dice, vamos a leer entonces el resumen general, dice, varias son las enseñanzas en nuestro estudio, entre ellas, número 1, la maldad no puede quedar impune, independientemente de quien la cometa. 2, los juicios severos de Dios son sobre su pueblo. Nos recuerdan que quien tiene el conocimiento de la palabra de Dios es más responsable que aquel que la desconoce. Pero quiero hacer una salvedad, una aclaración aquí. No porque no haya conocimiento de la palabra de Dios, no se le va a dar cuenta a Dios. No va a haber excusas. Para Dios no va a haber excusas. Vemos que a lo largo de las Escrituras, los profetas que mencionaron juicio para el pueblo de Dios, a continuación anunciaron promesas de restauración. Es decir, hay esperanza para los que lo obedecen y confían en Él. Hoy también, como en los tiempos bíblicos, Dios ofrece redención a los que se vuelven a Él. Número 3. Dios se opone a la soberbia y la altivez de todas las generaciones. Sin embargo, los pobres y humildes recibirán bendición, tanto física como espiritual, debido a su confianza en Dios. La confianza en sí mismo y la arrogancia no tienen lugar entre el pueblo de Dios ni en su reino. Número 4. Pecamos cuando vamos en pos de la felicidad, separándonos de nuestra relación con Dios, el único que nos puede hacer en verdad felices. Sofonías señala que el júbilo y regocijo surgen cuando permitimos que Dios esté con nosotros.
Esto lo logramos al seguirlo y al obedecer su palabra con fidelidad. Luego Dios se regocijará sobre nosotros con cánticos. Si queremos ser felices, acerquémonos a la fuente de felicidad, que es Dios. Dios es el único que nos puede dar la felicidad completa. Número 5. Finalmente, la gracia soberana de Dios es tan grande que nos da oportunidad de restauración. Cuando Dios restaura, limpia, perdona, quita el remordimiento de conciencia, habilita para que uno invoque a Dios y le capacita para que le sirva. Y por supuesto, trae cambio radical en el carácter y en la conducta. Eso es lo que hace cuando Dios restaura, pero es cuando Dios restaura. No cuando el hombre quiere restaurarse a sí mismo, sino cuando Dios restaura, Dios hace todas estas cosas en el hombre. Y entonces sí se puede cantar y regocijarse en el Señor. Cuando Dios limpia, cuando Dios perdona, cuando Dios quita el remordimiento de nuestras conciencias, cuando habilita para que le invoquemos, cuando capacita para que le sirvamos, cuando cambia radicalmente nuestro carácter y nuestra conducta, entonces vamos a ser felices. Entonces Dios se va a regocijar con nosotros y nosotros con Él. Así que, como dice la lección y el tema de la lección, hermano y amigo que me escucha, Dios está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Dios está dispuesto a cambiar, a quitar nuestros defectos de nosotros, siempre y cuando nosotros le escuchemos, siempre y cuando nosotros no caigamos en esta condición que cayó este pueblo, que no escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. No hagamos como hizo este pueblo. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a aceptar la corrección de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios cuando Dios nos habla. Y usted va a ver la diferencia en su vida. Usted va a ver la diferencia en el cambio total y trascendental en su vida. Un cambio completamente diferente a lo que somos en el día de hoy. Así que yo le dejo con estas palabras de exhortación, con esta lección. Y ojalá y esta palabra haya cabida en su corazón. Y usted puede entender lo que Dios le ha querido hablar en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta aquí esta escuela bíblica.